Bienvenido a Couch Monkey, Ernesto Cárdenas. Esta entrevista se ha hecho esperar. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a Actualmente ti. estás en Interbank, ¿verdad? ¿Trabajando en qué parte? Sí, sí, en el departamento de arquitectura viendo temas de cloud. Cloud. Ese tema muy interesante de cloud. Y Sí, estábamos conversando un poquito antes de empezar la entrevista sobre la situación COVID, en realidad, que es un poco chocante, ¿no? sí, sí, pero como se llama, algunos que hemos tenido un poco más suerte que otros, nosotros hemos tenido que adaptarnos así a pasar de un día, de dejar de ir a la oficina, a trabajar todo en remoto, todo un cambio, coordinar en remoto, llamadas, sí, luego de calculo que en 2 semanas fue que nos adaptamos y ahora digamos es lo normal, la forma en que estamos trabajando ahora. Creo que Twitter ha dicho a sus empleados que pueden trabajar de por vida de su casa, creo, ¿no? Hace poco vi una noticia así. Es que tienen la capacidad. O sea, el tema es qué tanta tecnología legada puedas tener que te facilite o no Ujú. esto. Mm. Y entonces, si tienes todo, no tienes que ir a un data center en concreto para trabajar y todo está disponible en la nube o asequible bajo ciertas condiciones, obviamente no tendría necesidad. Mm. Bien. Pero claro, lo cierto es que a veces sí es necesario algunas reuniones presenciales. Ujú. Y, por ejemplo, hay pequeñas empresas que tienen a toda la gente trabajando en remoto, o sea, épocas pre-COVID, pero, o sea, porque son de varios países, pero una vez al año tienen que hacer un catering, o sea, una reunión para que todo el mundo se conozca en físico y todo eso. Verse las Lo caras. vi, claro, por ejemplo, algunos clientes, yo antes trabajaba para como proveedor, sabía que algunos clientes que tenían equipos localizados en Perú, en otros países, hacían que la gente de Perú fuera a Estados Unidos o venían los gringos a Perú para eh, materializar a la parte que tú veías al otro lado de la cámara. O Mm, sea, esas cosas son interesantes e importantes, son nunca me importantes. tocó, Sí, son importantes. pero ¿cómo se llama? Creo que ahora se va a complicar un poquito más. A ver qué formas podemos hacer que se mantengan los lazos. Mm. ¿Hace cuánto trabajas en desarrollo de software? Bueno, es como si ya hubiera cambiado de trabajo en algo, no tanto como así, sino soy ingeniero informático y al acabar la carrera tuve mi breve paso por el mundo del IT Pro, Ujú. pero luego ya, ¿cómo se llama? Me dediqué solamente a lo que es desarrollo de software y bueno, luego estuve un tiempo en España, de ahí solo viendo tema de desarrollo en .NET cuando recién estaba saliendo. Luego tuve la ocasión de ir a Sudáfrica para estar medio año llevando un proyecto allá. En ese lapso fue que tomé contacto con un producto que recién estaba saliendo y que cambiaría mucho las cosas, que era Team Foundation Server. Ujú. Seguí en España hasta el 2010 viendo temas de desarrollo. En mi último año fue una reunión en la cual nos empezaron a contar de que Microsoft iba a meterse con el tema de la nube y ahí busqué como de alguna manera conseguirme crédito, empecé a trastear y ya regresando a Perú, pues bueno, seguí en el tema del desarrollo de software, ya me metí más en temas de agilidad y seguir aprendiendo los temas de la nube, apoyándome con Microsoft Ujú. y tuve la suerte de en ese lapso ser uno de los primeros que empezó a experimentar con la versión cloud de lo que entonces era Team Foundation Server y a un producto llamado, que lo llamaron entonces Team Foundation Service, el cual ha cambiado de nombre 3 veces más. Lo llamaron Visual Studio Online, luego Team Services y ahora es Azure DevOps. Ese problema de Microsoft con sus nombres, ¿no? Sí, o sea, pero ¿por qué no pueden hacer como con Word? Word los lanzaron y nunca le han cambiado de nombre, o con Excel, ya tiene más de 20 años los productos y no han cambiado de nombre, pero a este producto, pobrecito, como, SQL Server, SQL Server también tiene más de 20 años, pero bueno. Sí, pues. Es un tema que Microsoft siempre lo burlan ahí un poco con eso. Pero tiene sus cosas interesantes, la evolución de este Team Foundation Server, y creo que ahora ha llegado hasta Azure DevOps, ¿no? Claro, es el nombre actual, que es una suite que contiene varias herramientas para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software.
puedes hacer seguimiento de los proyectos, tienes artefactos, repositorio de código, pero el motor, la verdadera fuerza del producto está en lo que se llama Azure Pipelines, que es lo que te permite construir tu ciclo completo de despliegue. Y esa, de hecho, fue la parte en la que ha ido evolucionando desde unos inicios solo vinculados a .NET, a la apertura que sacó a partir del año 2013, 2014, en darle soporte a todo tipo de proyectos, Java, Python, JavaScript y también soporte mobile. Entonces, Es un antes y después de Microsoft, ¿no? Después de esa apertura. la apertura, el primer signo de la apertura se da en el año 2013, cuando Git era imparable, entonces le dieron soporte a Git, y el 2014, desde 2013, 2014 adquirieron una empresa para el tema de despliegues, y el cambio radical fue ya el 2015 cuando salió toda la estructura de lo que ya son los pipelines, pero con soporte a multiplataforma. Wow, wow, interesante. Esto, cloud, para un... Te encuentras con alguien en la calle y te dice, oye, ¿tú en qué trabajas? Y tú le dices, bueno, trabajo en cosas de cloud, y te dice, ¿qué demonios es eso de cloud? ¿Qué le dirías? Es que en realidad la mayoría de las personas con las que me pueda topar, sí, yo tengo, ¿cómo se llama? Mi Google Drive, tengo mi OneDrive, entonces ya es lo que tú me dices podría haber sido cierto hace 5 años. Ahora las personas en un 80% tienen un celular, tienen los teléfonos móviles son algo ubicuo, ya van a asociar el entender, ok, ya lo han entendido, que yo tengo mi teléfono aquí, pero mi almacenamiento está en otro lado, está disponible, y un poquito más perspicaz se dan cuenta que lo que está en su teléfono también lo puedes ver desde la computadora. Eso es la nube. Y es un buen punto de partida, ¿de acuerdo? Pero la nube va más allá. Si queremos dar un paso más allá, debemos entender que la nube es una plataforma o es la posibilidad de disponer servicios de manera elástica y con mecanismos de pago por consumo fundamentalmente y de manera sencilla. Entonces, ¿qué significa esto? Que para una organización que antes le significaba un esfuerzo burocrático, la requisición, la compra, oye, querido proveedor, quiero 5 servidores. Ya, perfecto, el lunes te mando la cotización. Sí, me llegó la cotización, perfecto. $30,000, está bien el precio. ¿Cuándo los tengo? En un mes que los encargo a Estados Unidos. Okay. Entonces con la nube todo eso cambia. Tus capacidades de cómputo las provisionas en cuestión de minutos, y luego ya no las quieres tanto, las apagas, o tienes mecanismos para que si en tiempo de ejecución requieres más capacidades, el sistema te va a brindar las capacidades adicionales. Entonces tienes que hacer el contraste con lo que significaba un antes y un después. ¿Cuánto tiempo te costaba provisionar un servidor con los tiempos actuales para recursos de cómputo? Y nótese que no estoy hablando de que provisionar servidores, te hablo de provisionar servicios de cómputo. O sea, puede ser almacenamiento, un servidor en sí mismo, una plataforma para desarrollo de software, etc. Ya, eso es, digamos, lo fundamental. Y bueno, por ahí había un artículo del NIST que te saca las definiciones de qué es lo que involucra la nube. Son 4 definiciones. Una es parte del pago por consumo, el otro, la escalabilidad y conceptos más de que una empresa debe validar para saber si está utilizando la nube adecuadamente. ¿Quién es el... Dime. ¿No me estabas preguntando? ¿Quién es el mayor proveedor de nube ahora? En este momento, Amazon Web Services. Pero Azure ha crecido rapidísimo en los últimos años, y la verdad es que ha sido con una iniciativa bien fuerte en cubrir todas las necesidades. El que se había dormido, o sea, era Google. Google entre el 2012 y 2013 creció rápido, y de ahí se pegó una frenada de la cual recién ha empezado a recuperarse el 2018, y le han puesto bastante marketing para tratar de tener una posición en la cual se hubieran tomado un rol más activo entre el 2014 y el 2016, otros estuviéramos hablando ahora. ¿Y Huawei cómo lo ves?
Ahí, o sea, normalmente ahí voy a mojarme y voy a dar mi... Huawei en este momento tiene una posición de ventaja a las empresas que solamente están viendo el costo de provisionamiento de servicios y lo que están buscando la baja latencia. ¿Cuál es el problema que yo le veo a Huawei? Que tú ves toda una torta, un catálogo muy amplio de servicios, pero fundamentalmente los servicios que le ofrece a un cliente en Perú eh, son muy limitados, son básicamente almacenamiento de servidores. Ujú. Los servicios manejados, los servicios de Machine Learning y otros más, no están disponibles Mm, y ellos dicen de que si un cliente nos lo pide, podemos intentar gestionar para ver si los habilitamos en el data center de Perú. amén. Entonces, muchas empresas que de repente su intención es mover sus aplicaciones clásicas a un servicio gestionado, lo podrán hacer. Ok, tengo mi viejo servidor de Fox Pro, pues bueno, lo movemos ahí. Ujú. Sería una opción y claro, no sufrirían tanto por temas de latencia, pero es que ese no es el único factor. Las organizaciones deben ver una plataforma que te permita provisionar los recursos que te vayan a ser más flexible y escalable. Entonces, la tecnología evoluciona. Entonces, no es solamente que tengas un servidor disponible, sino que tengas servicios manejados y gestionados para que el ritmo de tu organización fluya más. Sí, sí, Entonces, es una maraña de servicios, una cantidad espectacular de cosas que puedes hacer. Entonces estuvimos en la presentación de Huawei Cloud, ¿no? Y todo lo que proponían y que daban como servicio para desarrolladores. Y veo que te gusta mucho eso. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo te gusta Cloud? ¿Qué te llama a meterte en ese tema? ¿Por qué no hiciste eh, otra cosa? no, es que es divertido. Por ejemplo, te hablo del caso de Azure DevOps, o entonces era Typhoon Server. A mí me gustaba trabajar con Typhoon Server, Ujú. pero casi siempre dependía de yo mismo instalarme una máquina virtual con todo el software, eh, o depender de las instalaciones de la empresa en la que estuviera. Entonces que ahí pueden provisionar la máquina virtual, todo eso, pero en el momento en que surge Team Foundation Service, entonces yo ya no tengo que instalarme un servidor con Team Server. Accedo a una URL y empiezo a provisionar mis servicios. Ujú. Y un poco más me había pasado lo mismo cuando surge SQL Database. Yo normalmente, lo bueno es que yo tengo que dedicar una máquina virtual. Ujú. En el Windows 7 directamente instalabas un SQL Server y hasta podías jugar con eso. Ujú. Pero desde el momento en que surge Azure, uno de los primeros servicios que pruebo es SQL Database. Entonces ya no tengo que instalarme un servidor local. Tengo mi servidor en la nube y ahí puedo hacer mis pruebas. Entonces, para mí, como desarrollador, me permitía hacer mis propios juegos, tener infraestructura no local, no asignar espacios de disco o de memoria para máquinas virtuales en las cuales simular las cosas. Pero esto va de la mano con el avance del Internet, con la ancho de banda, ¿no? No. Sí, en cierta forma sí. Ujú. Claro que obviamente que no voy a poder colocarle un streaming desde una máquina virtual que tengo en Estados Unidos, pero bueno, se pueden hacer cosas. De hecho, este cambio, esta facilidad de acceder a un cloud y un ahorro de costos es parte de uno de los disparadores de la transformación digital, per se, de las empresas, ¿no? Les da más flexibilidad, le ahorren costos, le da cambiarse, adaptarse a los cambios rápidamente. De hecho, estuve en Chile hace poco para el Cyber Day. Bueno, hace poco no, hace ya casi 3 meses, 6 meses. Y tuvieron esos temas de Cyber Day, por ejemplo. El Cyber Day habían estimado un crecimiento del 80% y había crecido en el 200%. Entonces decía, Mm, pero Cloud sube solo, pero eso sube solo, no hay que cambiar nada. Te van a cobrar más, sí, pero lo que consumes es lo que te cobran. correcto. Pero no tenían el total cloud, era un híbrido, por ello no pudieron contener ese tipo de cosas. Entonces, y en base a esta experiencia, este viaje que has tenido pues en software y proveyendo estos servicios, ¿cuál es el proyecto que más te ha sacado pecho? Así dijiste, este es mi proyecto bandera. Lo curioso del caso y proyecto en el cual son dos proyectos los cuales que me gustaron mucho Uh -huh. porque representaron aprendizaje. O sea, tienen que ver más con el tema de DevOps que con el tema de cloud que estaba empezando en ese momento. Era que yo, como sabes, soy fundamentalmente desarrollador en .NET, Uh -huh. pero me dijeron, oye, habilita
el ciclo de despliegue para este proyecto en Java contra un servidor, contra un CMS, creo que era un CMS llamado Magnolia. Wow. Ok, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Entonces, y ahí los tenía a todo el equipo de desarrolladores de Java y les tenía funcionando. Les, oye, cuidado que tu código ya está rompiendo la build y todo eso. Entonces, me gustó mucho el reto de que con el conocimiento de la lógica de cómo es que se estructura un ciclo de despliegue, pude aplicarlo para un lenguaje que no era el que yo trabajaba regularmente. Solamente es cuestión de meterse. Y lo mismo, curiosamente, otro proyecto, despliegue, tenía que ver, cuando ya pasé a meterme más en temas operativos de cloud, era con AWS. Entonces también tuve que armar un pipeline de AWS, preguntar a los desarrolladores, ok, ¿cómo es la lógica de un proyecto en Node? Yo no sabía nada de Node. Entonces ahí aprendí algo, con el algo que aprendí pude explorar la lógica de lo que era necesario para hacer el pipeline y logré montar una estructura bien simpática contra AWS utilizando un esquema blue-green y todo. Entonces, es curioso que a veces, y esos aprendizajes al final te sirven para cualquier otro entorno de trabajo que puedas utilizar. Y esto, bueno, ya conocemos un poquito qué es Cosas Cloud y es, bueno, un servicio que me prestan, ¿no? Y me da más flexibilidad, me va a permitir adaptarme a los cambios. ¿Podemos decir que yo puedo ser ágil sin cloud o necesito cloud para ser ágil? Lo que pasa es que tú para ser ágil requieres una actitud y unas prácticas en el día a día. O sea, la tecnología te habilita, pero en realidad para ser ágil lo que importa es que tengas equipos de personas trabajando de cierta manera, enfocados en entregar resultados y enfocados en mejorar cada día en las formas en que eh, hacen su trabajo. Por eso el manifiesto empieza y dice, buscamos nuevas y mejores formas de hacer software, y a veces nos olvidamos de detalle, que siempre estamos en un proceso de buscar las mejores formas para un objetivo, y el objetivo es entregar software. A veces nos olvidamos y podemos, quitamos la palabra software, le mencionamos en otros contextos, pero digamos que las raíces es esto, personas buscando mejores formas de hacer su trabajo, y de ahí cae todo, cae todos los principios del manifiesto, los valores del manifiesto, para entender cómo es el approach de un equipo y de una persona que quiere o está en el camino para lograr ser ágil. Y esto de DevOps, ¿qué cosa es? ¿Qué alguien te dice? ¿Qué es eso de vos? Yo he visto que están pagando bien, ¿cómo es? Ok, es algo con lo que yo me topé casi de casualidad cuando el término empezó a surgir. Yo en de los 2000 siempre presumía de que como desarrollador tenía la capacidad de hablar o coordinar bien con los amigos IT Pros. Entonces, por eso a veces me dejaban la labor, oye Ernesto, ya está la aplicación desarrollada, coordina con fulanito para hacer el pase. Perfecto, ¿en dónde está? No, tienes que llamarlo por teléfono porque está en un data center. Ok, entonces era la labor entender un poco cómo funcionaban sus procesos y coordinar con ellos para ver cuál es la mejor forma para trabajar juntos, desplegar las aplicaciones y hacer un trabajo que lograr los objetivos de la organización. El detalle es que a veces, si es lo que yo llamaba los amigos invisibles, que están al otro lado, que recién te enteras al último día, no, ese objetivo no lo puedes lograr. Luego, en otra organización me pasó el tema de como desarrollador que gestionaba varias aplicaciones, pero por la forma de trabajar en el día a día, la gente, los IT Pros, te gana su confianza y hay colaboración mutua, que yo a veces les pedía ciertos permisos y ellos me daban los permisos y luego yo recién les hacía el ticket. ¿Por qué? Porque sabían que era necesario trabajar de esta manera a fin de lograr el resultado en la operación del día a día. Entonces, eso era lo que yo de manera empírica trabajaba, procuraba como desarrollador romper las barreras tradicionales entre el mundo de operaciones y el mundo de desarrollo. Eso, cuando empiezo a meterme más en el tema de construcción
y automatización de despliegues, alguien me dice, oye, te estás metiendo en este tema de DevOps. ¿Ah? ¿Y qué es eso? Entonces ahí me pongo a investigar, leo el famoso libro del proyecto Phoenix y todo esto, y ahí veo que efectivamente hay eh, una tendencia o lo que se llama, lo que yo le llamo el enfoque DevOps, parte de la idea del trabajo conjunto de las áreas de desarrollo y las áreas de operaciones como miras para lograr entregar valor hacia la organización, hacia los usuarios finales. Entonces, la búsqueda de sinergias para lograrlo. Entonces, hay dos definiciones, una que son la búsqueda de sinergia para lograr resultados y el otro que habla de procesos, personas y productos para entregar valor. Entonces, son visiones complementarias que yo casi siempre aplico cuando explico, cuando trato de comentar, oye, ¿cuál es la definición formal? Pues bueno, tengo estas dos definiciones formales que me parece que suman entre ambas. ¿Y DevSecOps? Mira, es que en realidad el DevSecOps es una forma de querer darle su visibilidad a algo que en realidad ya es implícito en el flujo íntegro de la colaboración y el despliegue de aplicaciones. No, que no estamos hablando de seguridad, no. Es que no podrías haber hecho bien seguridad, no podrías haber hecho bien DevOps si es que no considerabas la parte de seguridad como parte del trabajo de tus equipos de desarrollo para construir software seguro y la parte de operaciones para securizar tu entorno. O sea, entiendo que le quieran darle ese rotulito, pero en realidad no debería ser necesario. Y Lo que seguro se habrá sí, un negocio más DevSecOps. están que sí, sigla, 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 ops, sí, está surgiendo esto. Pero no, o sea, con el término de voz ya explica muy bien la búsqueda de sinergia. Y al presentar esos enfoques de DevOps, de Cloud, a gerentes, a empresas, ¿cuáles son los peros que te ponen o los miedos que más tienen? Ahora ya no tanto, pero sí me voy a acordar algo que me pasó hace unos años cuando recién había regresado a Perú y en un proyecto en el que estábamos, una empresa pequeña, pero multinacional, en el sentido que tenía operaciones en Estados Unidos, Perú y Bolivia. Eh, ¿Cómo se llama? Para solucionar los problemas de tener la aplicación en Perú y que tenía que consumirse también en los otros dos países y tal, eh, planteé el ir a la nube y me dijeron que no, porque tenían miedo que los proveedores de la nube se robaran sus datos de sus clientes, así. Entonces yo no estaba para hacer pedagogía ahí en ese momento, porque ya me chocó un poco esta actitud. Entonces, podría haber hablado que sí, que mira, pero claro, estamos hablando del 2012 y en esa época la nube estaba muy fresca y recién eran pocas las empresas que estaban animándose a dar el Un salto. cambio que a veces algunos jefes de proyecto o directores de proyecto no entienden al pasar a cloud, Sí. es que no solo es prender un switch y cambiar a cloud, sino que el estilo de programación que tú usas cuando programas en cloud también es un poco diferente, porque algo puede fallar en algo que tú no controlas. O me estoy desviando mucho ahí. En parte, yo el cambio que le veo es que tú cuando programabas contra on-premise, por normalmente tú sí colocabas dentro de tu código o la configuración de tu código, ok, ciertos recursos van a encontrarse en esta ruta de red local o van a encontrarse en esta carpeta del C dos puntos o en el E dos puntos barra barra algo. Entonces tú desarrollabas con ciertas consideraciones sabiendo que estabas en una máquina física en concreto. Entonces, cuando pasas a trabajar en la nube, aún antes del tema de los contenedores, esos presupuestos ya no los tienes. Entonces tienes que asumir de que mi espacio de cómputo es uno, está corriendo, pero los recursos con los que estoy alocados no necesariamente van a estar a mi lado. Van a estar en una ruta, otro servidor que en HTTPS con ciertos parámetros que debes hacer, tu configuración debe permitirlos cambiar
en tiempo de ejecución, Ujú. lo mismo con las bases de datos, ya no van a estar al costadito. Entonces, ciertos estilos que presuponían eso se pierden. Y más aún, y si te hablamos de hablar serverless, pues Ujú. ya ni te cuento, ya tienes que asumir otro estilo de trabajo que ya da para mucho. ¿Tienen un nombre esos estilos de trabajo o no? No lo sé, o sea, yo les llamaría que es que se llama programación para la nube Algo así, ¿no? o en todo caso hay que ver lo que se llama el Cloud Native. Entonces, Cloud Native te exige ciertos objetivos, Ujú. pero no te explica tal cual cómo vas a hacerlo desde el punto de vista de código. Pero al final, para Ujú. lograr los objetivos de la resiliencia y escalabilidad que te define un enfoque Cloud Native, vas a tener que hacerlo de esa manera. Y el Entonces, término Cloud First también se escucha mucho en esto. ¿Qué es Cloud First? no, Cloud First es básicamente cuando una organización decide que la mayoría de sus iniciativas primero deben evaluarse en consideración para colocarlas en la nube antes que considerar colocarlas en un entorno premise. Wow. ¿Y existe algo así como un fake de DevOps? Así como hay un fake Agile. Ok, yo llamo fake DevOps al fenómeno, y me van a matar por lo que voy a decir. Fake DevOps es lo que está ocurriendo ahora con los IT pros asumiendo el nuevo sombrerito de DevOps. Es probable. Claro, o sea, si supone que yo ya sé Linux, sé un desplegador en la nube de aplicaciones, dominos, Bash, destrozo ciertas cosas de la nube, ya yo puedo hacerme cargo del proceso y al final vas a ver algunos talleres o cursos en los que te hablan de todo el stack tecnológico que debería conocer un DevOps. Ujú. Y entonces eso yo lo considero un fake, una de las variantes de fake DevOps, que es el IT Pro evolucionado que ahora despliega aplicaciones. Ujú. Pero esa currícula no está conociendo el tema de la colaboración y el tema de la entrega de valor y cómo orientar a su equipo a las nuevas formas de trabajo. Ujú. Es un IT Pro más Agile, sale un DevOps. Eso lo vio en Twitter un amigo, lo colocó así. O no, un IT Pro que sabe Scrum. Es un IT Pro que hace de Scrum. Muy bien. ¿Y en estos, quién es el referente en esto, en DevOps? ¿La empresa? Mm, ok, por ejemplo, Towerk ha hecho bastantes cosas interesantes. Ujú. Empresa que, por ejemplo, también está metido es el propio Microsoft por el giro que le ha dado. Curiosamente, te comento un caso. ¿Cuál es el software más grande, los softwares más grandes que se compilan usando Azure DevOps? ¿Cuál crees que son? Software más grande que se compila usando Azure DevOps. No creo que Windows, pero Office. Windows y Office. Windows se compila en Azure DevOps. Sí, Wow. Fácil. sí. O sea, no ha sido de la noche a la mañana, De sino hecho, un proceso de adopción. wow. Eso está interesante. ¿Cómo es el futuro de DevOps y Cloud? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? A ver, en el caso de DevOps, vamos a pasar por un fenómeno en el cual todo el mundo va a querer establecer pipelines, desplegar automáticamente, pero pasando de los equipos, sin trabajar con los equipos y luego, en teoría, debería reconducirse, pero pues, viene una etapa de incertidumbre por ese tema del fake DevOps que me estás Ujú, comentando. ujú, En el lado de cloud, eh, vamos a ver una mayor adopción por parte de las empresas, o sea, las partes, lo que se llaman los laggards, ya están entrando, que ujú. por ejemplo la ferretería mayorista, aquella también va a pasar a la nube, pero el punto es que justamente estos recién llegados van a querer todavía asumir prácticas que eran muy propias del on-premise. Como tú dices, es problema del otro. Y sí, Ujú. lo van a entender como es problema del otro, pero todavía lo van a gestionar con muchos conceptos del on-premise. Uno, seguir trabajando solo con servidores, no explorar
servicios manejados, Ujú. y otros que inclusive van a querer trabajar con presupuesto fijo en lugar de asumir que, que con un Pay as you go vas a poder ir de manera oscilante en base a tu consumo real. Entonces tienes que, las organizaciones tienen que adaptarse a la nueva forma de comprar. Eso. Entonces ya no compras un servidor, estás enchufándote a la posibilidad de consumir más o menos. Hay que pensar un poco en los servicios de la nube como la luz. O sea, tú no compras la luz por anticipado, a menos que seas una mega organización, pero una empresa mediana va pagando luz. Ujú. Y lo mismo va a ocurrir con los servicios en la nube. Tienes que asumir eso para poder aprovechar sus ventajas, porque si precompras por anticipado, al final pues estás comprando de más, solo por estar seguro. O sea, en Perú, ¿quién es el referente en desarrollo en nube? Una empresa que haya, pues, siendo el ejemplo pionero en servicios de nube o que esté usando muchos servicios de nube. Debe haber alguien que lidera o marca la tendencia. Mm, bueno, en términos de clientes, no prefiero, porque estoy en sector, no prefiero no hablar directamente. Sí está. En términos de proveedores, por ejemplo, una empresa que sí hacía bien las cosas en su momento era Magia. Por ejemplo, ellos sí hicieron bastantes cosas interesantes en su momento, no sé cómo estarán ahora, entonces sí era algo interesante para ver. Magia, ¿no? ¿Magia digital o magia? Sí, Magia Digital, Bueno. en su momento. Y eres un tuitero apasionado también. ¿Te gusta Twitter? Ah, para no aburrirme, para ¿A no quién aburrir. sigues en Twitter sobre cloud? Bueno, sigo a varias personas, por ejemplo, a Donovan Brown, que es uno de los evangelistas de Azure Ujú, DevOps, ¿cómo se llama? A Mark Sinovich, que es uno de los líderes de Azure. ujú. Ya hay algunos que otros ingenieros también de AWS, Google, que también publicaban cosas interesantes. Y bueno, a veces hay autores que escriben mucho un tiempo y luego se apagan y luego vuelven a aparecer. Entonces, son básicamente las personas para las cuales estoy leyendo. ¿De DevOps a quién sigues? Eh, Fundamentalmente a Donovan Brown, No, no. ya, y ¿cómo se llama? Ah, por ejemplo, mm, que ya no escribe mucho, también a mi amigo Luis Fraile de España. En los blogs sigo, por ejemplo, a un amigo MVP, Colin Dembowski, que siempre Ujú, escribe cosas muy interesantes sobre Azure DevOps. Me ujú. quedo alucinado con las cosas que escribe Colin. Wow, bueno, es interesante ahí. Último libro que has estado leyendo. Bueno, el libro que estoy empezando a leer es este. Espero, me lo dieron en noviembre del año pasado, espero avanzarlo. ¿De qué trata Es más o menos? Ujú, Básicamente es uno de los miembros del directorio de Microsoft que habla de los riesgos de seguridad de la tecnología y el potencial mal uso que puede darse. ujú. Esos libros estoy empezando a leerlo y bueno, está interesante. Y Combinas bueno, otro libro que estoy leyendo de a poquitos, pero ese te va a sorprender, es este. retoque con Photoshop. ¿En serio? Ah, es que te Claro, gusta la fotografía, pues, ¿no? claro, sí, Siempre es bueno una. sí. ¿Y qué tal? ¿Ya la empezaste todavía? Estoy en la mitad. O sea, sí, la verdad es que, bueno, ese libro del retoque en Photoshop es uno de los mejores que he leído. ¿Por qué? Porque muchos libros pasan de frente a asumir ciertos conceptos, pero en cambio, como las capas, sobre todo el tema de las capas que son críticos para Photoshop, en cambio eso te lo explica bien para qué sirve y vienes con esa base, te pone a hacer cosas mucho más interesantes. Mm, En cambio, hay otros libros que decían, sigue esto, sigue esto, sigue lo otro, pero no había una explicación racional de por qué se toman tales o cuales pasos. Y ese enfoque didáctico, sobre todo para entender la filosofía detrás de algunos objetos claves, es vital. Y de hecho,
me he dado cuenta que me gusta cuando un autor técnico se toma un rato para dedicarle un espacio para entender lo que yo diría el espíritu o la lógica detrás de por qué se usa algo o por qué o cómo está implementado. Una vez que tienes eso, algunas cosas las puedes dejar ir a ligera, pero ese cimiento. Justo estaba en una reunión hace poco, antes de entrar a esta charla, a esta entrevista, y una chica mencionaba sobre el programa Laboratorio. ¿Conoces Laboratorio? Sí, sí. Entonces dice, ok, las preparan para ser programadoras, pero lo que encuentras es que no son ingenieros de software, no han llevado 5 años de software. Por ende, Exacto. saben programar, pero no saben pensar como programador a veces, les cuesta un poquito el enfoque sistémico y todo lo que implica eso. Entonces me quedó marcado eso un poquito justo con lo que mencionas. Porque me sorprende que Ernesto quiera aprender Photoshop de un libro y no de un curso virtual. Claro, Qué raro, pero claro. un curso virtual. Sí, es que es un buen punto. O sea, yo he visto algún que otro tutorial Ujú. para, o sea, en el caso de Photoshop, por ejemplo, o el tutorial, por ejemplo, cómo hacer un difuminado, tienes una foto en la cual todo está enfocado y tú quieres que solo la persona esté enfocada y por detrás está difuminado. Ujú. Perfecto, sigues el tutorial, pero de repente se pasa a unas pantallas o utiliza lo que comentaba el concepto de capas Ujú. y ya lo dices y de hecho vas a ser capaz de reproducir. O sea, de hecho, Ujú. algunas veces he seguido tutoriales y he sido capaz de reproducir los pasos y hacerlo. Ujú. Pero hay veces en que no puedes ni siquiera seguir los tutoriales porque alguien no te ha explicado la lógica detrás de algunos conceptos esenciales Ujú. en la herramienta. Ujú. Entonces, lo mismo pasa en la nube. Ahí, a veces me tomo mi tiempo para explicar, mira, pero entonces, ¿ya está provisionado el serverless? No, es que tú lo que tienes por detrás es un almacenamiento y luego una asignación de la máquina en tiempo de ejecución. Ah, perfecto. Entonces, ahí darle vueltas a cuál es la lógica detrás de cada servicio y qué es lo que lo diferencia de otro servicio en concreto y sus limitaciones. Ujú. Entonces, esa parte de entender por detrás cómo funciona cada servicio relevante con el que te quieres topar es crítico y es muchas veces parte de lo que tienes que explicar a la gente que está involucrada. Si Wow. tú estás eligiendo esto, pero es consciente que porque este producto ha sido hecho de esta manera, Ujú. va a funcionar así y no vas a poder hacer esto. Ujú. Ah, y ya parten conscientes con las virtudes y limitaciones que puede tener un servicio. Y de esta afición que tienes a la fotografía y ahora al Photoshop, ¿qué le enseñó el Photoshop a Ernesto que puede aplicar en software o en clouds? ¿Qué te enseñó la fotografía? Bueno, más que el Photoshop no tanto, porque, o sea, digo, lo he aplicado como un ejemplo Ujú. de lo que yo entiendo como ser didáctico. Ujú. Entonces, la fotografía me ha enseñado el arte de observar, encontrar el encuadre correcto y definir, ok, hacer un marco de referencia y listo, lograr el resultado. Entonces, esa habilidad, esa paciencia me ha sumado un poco más en el día a día Ujú. para a veces analizar ciertas piezas de arquitectura de software, arquitectura cloud, con Ujú. un enfoque, ok, es el marco, entonces acomodamos, esto podría ser. Qué chévere. Sí, Y al revés, algo que Cloud te ha enseñado la fotografía. mm, cloud, la fotografía, ahí sí es un poco más difícil de decirlo, sí, porque yo llego a la cloud después que llegué a la fotografía. Sí, pues. No sé cómo podría decirlo de otra manera. ¿Te consideras un geek o no? Aspirante a hacerlo de repente. ¿Qué es un geek para ti? Alguien que para todo el día en la tecnología, que va más allá del promedio. Entonces, a veces procuro el entendimiento de los límites de la tecnología, pero salvo en servicios puntuales, no me pongo tan deep, Ujú. ¿de acuerdo? Es un pragmático de la tecnología. Sí, o sea, hay veces en que, por ejemplo, oye, servicio A, servicio B, ¿cuál usamos? Perfecto, y no me queda más sino que remangarme, hacer las pruebas con el servicio
y sacar, decir, bueno, señores, recomiendo este, porque ya lo he probado y ya he visto en su configuración que te va a dejar hacer lo que tú estás requiriendo. El otro parecía a primera vista, pero no. Entonces, sí, hay veces que tienes que remangarte la mano. O sea, yo me remango las manos todo el día con lo trabajo, con lo que es serverless y con Azure DevOps. Ujú. Y es lo más natural, pero hay otros servicios en los cuales me topo con ellos, los estudio, los entiendo y recién son ocasiones puntuales en las cuales pum, a golpearle y a ver qué es lo que pasa. ¿Te ha pasado alguna vez que algo funciona y no sabes por qué? Sí, pero sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado algún más en el on-premise, pero que solamente una vez en la nube. Y ahí está, no lo No toques. sabes por qué funciona, ¿no? Funciona y nada más. Sí, Muy bien. Necesito un número entre el 1 y el 17. 13. 13. ¿De qué estás más orgulloso en esta vida? Eh, vamos a ver, un poco de la resiliencia que he logrado a lo largo de la vida. O sea, tuve que dejar el Perú por la situación económica, adaptarme a un nuevo país, subidas y bajadas, y luego regresar a Perú cuando tocó hacerlo y de vuelta hacer otro proceso de aprendizaje y seguir adelante, adaptarme al cambio, aprender nuevas cosas. Si alguien me decía hace 10 años que yo estaría ahí explicando tópicos como cloud, ops, o dando una charla en Estados Unidos en inglés, lo hubiera creído, pero al final en la capacidad de adaptación es la que te lleva a hacer cosas diferentes. Mm, Yo eso es lo que soy más sí, orgulloso. adaptable. Bien, es una buena capacidad, es una capacidad agile. Entre 1 y 17, otro número. 15. 15. Ah, debe ser fácil. Cuatro series que más te gusten. A ver, 4 series que más me gusten. Doctor Who, Ojo. El Ministerio del Tiempo, Mm. ¿qué otra cosa más? Eh, mm, The Big Bang Theory y Marvel Agents of Shield. Es un geek. Eso está aspirando. Todas son series geeks. Me decías Dragon Ball, podía ser, pero no. Otro, entre No, uno no, no, y... nunca me gustó Dragon Ball, o sea, nunca me llamó la atención, o sea, su estilo de dibujo, Ujú, o sea, nunca me convenció. ujú. O sea, veía más elaboración en los dibujos de Robotech, Caballero del Zodiaco, hasta Supercampeones. El estilo de dibujo de la primera versión de Dragon Ball nunca. No, No, es otro estilo. Sí, de hecho que sí, es otro estilo. Y no, no vas a comparar con Robotech, que es otra cosa. Entonces, sí, hay más cosas. ¿Y ahora te puedes llamar un Cloud Specialist? mm, no, o sea, la verdad es que el Cloud Specialist, como yo lo estoy entendiendo, y con Ujú, mucho respeto, porque hay gente que sabe mucho, ujú. es personas que tienen esa capacidad operativa, prenderte y apagarte la infraestructura, reacomodártela. Entonces, es un tema que yo lo entiendo más desde un lado, del punto de vista de la operación cloud. Ujú, ¿De acuerdo? Entonces yo lo veo un poco, yo estoy enfocado más en términos de ver qué podemos construir con cloud. ujú. Son enfoques complementarios, yo lo veo de esa manera. Wow. ¿Cómo es que afecta el COVID a mercado cloud y mercado de DevOps ahorita? Mm, eh, Curioso, yo creo personalmente que en este momento sí va a haber un pequeño bajón por las empresas que sí van a tener que prescindir de personal y todo esto. Y vamos, se vienen unos meses un poco duros, pero y ahí viene la parte contradictoria que siempre me ha dado que pensar. Ujú, Las empresas de Estados Unidos y Europa complementaban su fuerza de trabajo con personal en la India, en Sudamérica o en países del este. ujú. Y lo complementaban a un 50%, a un 30%. Y cuando yo estaba en España, yo vi justamente algunos procesos en los cuales se despedía a un programador en COBOL para colocar a alguien de la India y cosas así. Entonces era el tema, oye, ok, entonces estamos sacando de su fuerza, de su espacio de trabajo
a un profesional que no es que sea un millonario, pero digamos, tiene la capacidad de mantenerse a un nivel de vida que sería el razonable para la mayoría, por colocar a un personal de la India que está eh, por la tercera parte del valor, la mitad del valor. Ujú. Entonces, y ese fenómeno era parcial. Lo que va a ocurrir ahora es que las empresas fuera, que como van a reestructurar sus costos y es que la verdad que también la informática va a ser golpeada, Ujú. se verán más proclives a empezar a buscar fuera. Entonces, pasado el hundimiento, en Perú podremos reflotar si logramos ser suficientemente atractivos para que estas empresas de fuera empiecen a trabajar con los profesionales de acá. El tema del inglés va a seguir siendo un factor más crítico en este aspecto. Ujú. El tema es que, y es la parte que a veces, como digo, me da que pensar, es que cambias un asiento por otro en otra parte del mundo y hay profesionales de estos de Europa o Estados Unidos que van a perder sus trabajos y con muchas dificultades para poder recuperarlos porque sus patrones, sus empresas ya van a trabajar de una manera más global. Es bien para nosotros, pero mal para ellos. Esa es la parte contradictoria que yo veo que va a pasar en los próximos meses. Esa adaptación. De hecho, hay un capítulo que grabamos con Dani sobre, hablábamos sobre recursos, sobre el precio. Entonces, Sí, esos recursos. Y eso. sí. ¿Y hay comunidad cloud en Perú? Hay una comunidad cloud native, Ujú. efectivamente, que sí trabaja por hacer cosas interesantes. El año pasado también di una charla. Lo que yo sí, y lo bueno es de que es más que nada, trabaja transversalmente con las diversas nubes. Ujú. Lo que yo, eso ya es mi opinión personal, lo que yo he hecho en falta Ujú. es que en el tema de cloud eh, ocurrió un fenómeno bien curioso. Cuando se empezó a adoptar, especialmente en Perú, y fue adoptada generalmente por la gente de infraestructura, y lo cual llevó a una oleada de adquisición de servicios de tipo IaaS, fundamentalmente máquinas virtuales, y se montaron hermosas infraestructuras basadas esencialmente en máquinas virtuales, Ujú. y pocos éramos los que apostábamos más por el usar plataformas manejadas de tipo PaaS para despliegue de aplicaciones web. Ujú. Entonces, y claro, este entorno de trabajar fundamentalmente con máquinas virtuales es un enfoque que llama más al que es infraestructura, especialista en Linux y todo Ujú. esto que a un desarrollador de .NET, Ujú. concretamente. Ujú. Entonces, ahora, hace 3, 4 años, cuando empezó el punto de contenedores, en lugar de esto, orientarse a un más balance entre diversas formas de contenerizar, ya sabes quién ganó. Ganó Kubernetes. Ujú. Entonces, ahorita cloud se ha vuelto sinónimo de Kubernetes. Ujú. Entonces, se está perdiendo un poco la perspectiva de qué otros servicios en la nube existen. O sea, por ejemplo, las bases de datos no SQL manejadas, nuevas formas de almacenamiento, o qué otros servicios PaaS tienes para alojar tu aplicación, los los servicios de integración que puedes utilizar, el tema de Edge, que está en el borde entre la nube y tu on-premise. Ujú. Eh, es un mea culpa que hay que hacernos quienes trabajamos con cloud de mirar solamente en el lado de Kubernetes. Por eso me he metido más en el tema de serverless como quien para dar la contra y por investigar algo que veo que va a ser muy potente en los próximos meses. Mira eso. Y si soy un gerente de transformación digital, ¿qué términos debo revisar o conocer más o menos para poder transformar mi empresa relativo a cloud? Mira, ahí podría recomendarte que leas un libro Ujú. que leí el año pasado, es del anteaño pasado, pero yo considero que es muy bueno para que lea eso y después hablamos del libro de Accelerate, el film, sí, el de Nicole Forsgren, que es muy bueno. Ujú. Ya, no te confundas, hay otro libro que es del 2014 que se llama Accelerate también, pero estoy hablando del libro que salió en 2018.
No, Accelerate del Entonces, 2018. Ujú. sí, En realidad, agradecerte por la apertura. En realidad hay muchos términos por conocer sobre cloud y sobre DevOps, sobre todo sobre cloud, que ahorita es boga, ¿no? Para cualquier empresa que esté haciendo alguna aplicación. ¿Cuál es la aplicación más chévere que has visto hecha por peruanos? la aplicación más chévere que he visto por peruanos. A ver, a ver, a ver. Mm, a ver, sí, sí me suenan algunas que he logrado ver, porque es curioso. eh, Podría decir, a ver, ¿cuál me impactó? En su momento, la que me gustaba era Cine Papaya, pero luego, pum, desapareció, o sea, ya Ya. no, o sea, luego la compra, no sé qué pasó, pero digamos, en su momento me pareció que su propuesta era interesante para lo que habían logrado. Ujú. Otra aplicación que también yo la veía interesante era CodePicnic, que no sé si lo has escuchado, Ya. que era algo que ahora te están ofreciendo algunas plataformas, que es la de tener un entorno en un browser para correr porciones de código e ir experimentando código. Entonces fue, Mm. Se toman eh, exámenes ahí, pues, ¿no? ¿qué? Se toman exámenes y entrevista ahí. No, 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 o sea, ese es CodeDome, que es Ah, otro proyecto que CodePicnic era más que nada para que tú aprendieras y tuvieras un entorno de ejecución, o sea, tienes tu consola y ahí tienes tu JavaScript para probarlo. como cuando Y es aprendes Python, algo así. Sí, como, o también cuando aprendes Docker, que tienes cosas prehechas, pero en realidad es que muchas de estas herramientas que tú mencionas se activan si tú haces exactamente el paso que está programado en el tutorial para que hagas. Lo Mm. que hace lo que hacía CodePicnic, lo que hacen ahora varias plataformas, era que un browser eras libre de ejecutar lo que pudiera hacer. Ahora, por ejemplo, ya el concepto llevado a extremo son plataformas, por ejemplo, como el nuevo Visual Studio Online, que ahora es CodeSpaces, o el tema de GitHub CodeSpaces también, son cosas que van a ese nivel. ¿Que ya existe ya? Pensé que no. ¿Ya puedo programar en un navegador? ¿O En todavía? teoría sí, en teoría sí. ¿Cómo se llama? Visual Studio CodeSpaces. Visual Studio, porque escucho eso hace como 10 años. La promesa que decía que entrabas a un navegador y podías programar desde ahí. Claro, Ah, mira, no sabía eso. No voy a chequearlo. Bueno, es que hay tantos lenguajes ahora que no sé, ya no sé eso. sí, La forma, pues en realidad el lenguaje puede ser. sí, Python, sí, Python, ¿no? sí, justamente es el que tengo una asignatura pendiente de revisar Python, pero bueno, ahí le vamos. Pero lo que al final, sin querer queriendo, voy a terminar haciendo más pruebas en JavaScript, a pesar que no me gusta. Bueno, cosas de la vida. Es bonito. ¿Y el motor parser de JavaScript que ha hecho Microsoft, cómo se llama? Un parser, para que no uses mucho JavaScript. Ah, no es un parser, es un transpilador. ¿Te refieres a TypeScript? No, uno que usa WebAssembly. Que dice que Blazor, Blazor Razor, no. parecido a Razor, pero es una cosa nueva. No, Blazor Blazor, no. perdón, Blazor. Ajá, sí. No, claro, lo que se ha hecho ahora Ujú, es una forma de hacer aplicaciones en las cuales tú todavía puedes hacer frontend usando C Sharp, ujú, sí. que es la capacidad que perdimos desde que el momento en que se pusieron de moda las aplicaciones SPA. Ujú, así es. Sí, es un back to the basics, pero no sé qué tan bueno sea. Ya. No lo he probado, la verdad. O sea, tengo amigos que lo han probado y les ha gustado mucho. Mm, Depende de que tan bien aceptada este WebAssembly. sí, pues. Lo que sí es que desafortunadamente se volvió el lenguaje del frontend y a lo mucho con TypeScript como cobertura, Ujú, pero a diferencia del backend que tienes más opciones, en frontend estás atado a solo un lenguaje. Y sí. eso creo que no fue bueno cuando ocurrió ese giro. Mm. ¿Por qué? Más fácil elegir. Si hubiera sido un lenguaje que no tuvo que inventarse el triple igual para sonar cosas, o que la transitividad fuera una broma, pues bueno. Sí, es JavaScript. Sí, o sea,
Si hubiera sido un lenguaje más ordenado, hubiera tenido sentido. Respetable. No sé quién abandonó el proyecto. Alguien abandonó un proyecto de JavaScript. Pero bueno, nada, oye, me extendió, de hecho, unas preguntas más técnicas, pero es que en realidad también es interesante el tema. ¿Hace cuánto que no programas una aplicación? Completa, es que claro, desde que pasé al tema de trabajar con DevOps puro, efectivamente, en aplicación, sí, solo aplicación, no despliegue, dejé de hacerlo desde el 2017. O sea, a partir de ahí me pasé a hablar solamente el tema de despliegue y tema cloud. Antes veía de todo un poco, más el lado de desarrollo. Ahora yo desarrollo cosas por mi cuenta para pruebas de concepto. Ok, ha salido esta nueva funcionalidad en web apps, la pruebo. Quiero aprender a utilizar Service Bus, pues hago una prueba de concepto y verifico que esto es posible. O ahora lo que estoy trasteando es con, fundamentalmente con lo que es serverless. Ah, ok, serverless, muy interesante. Es un concepto muy Sí, interesante. Estoy sí. relacionado. Pero bueno, nada, gracias. ¿Qué mensaje le darías a la gente que nos ha escuchado por esta casi hora y media? Es un montón. Gracias por su paciencia, gracias a ti, Gustavo, y que nada, que la nube te ofrece muchas opciones, pero tienes que pensarlo de acuerdo a lo que te ofrece y tratar de dejar de pensar con la mentalidad on-premise. Solo así le puedes sacar el jugo. ¿No es tu amigo? Supercampeones, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti. Una buena noche.